Institución educativa privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje cuarto, quinto de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Módulo 5, tema 3, el verbo 2. Un momento, alumnos. ¿Aló? ¿Qué ha pasado? Estoy en clases, dime rápido, por favor. Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No. ¿Quién ha fallecido un familiar de mamá de papá de Luan? De Luan, su abuelita. Sí. Ajá. Mamá de, sí, del señor Heller. Ujú. No. Deben estar en pleno viaje, yendo, no sé, viendo, porque ayer ha habido paro, entonces no podían viajar. Sí. Ya listo, ya. Chao. Va a ir para alumnos, bueno, es una llamada de emergencia. En este aspecto de fallecimientos, eso sí, no le he podido obviar, alumnos. Van a disculpar, porque ustedes saben, si es otra llamada, yo no contesto. Bien, alumnos. Con relación a esto, alumnos, sobre el verbo 2, porque tenemos que ver el verbo 3 también, ya es un poco más complejo. Alumnos, esta clasificación de los verbos, vamos a verlo en la primera parte, es de acuerdo al criterio sintáctico y semántico. Al criterio sintáctico y semántico. En primer lugar, vamos a ver sobre los verbos, ¿no?, copulativos, ¿correcto? ¿Para qué sirven estos verbos copulativos, alumnos? De unión o enlace. ¿Pero entre quiénes? Entre el sujeto y el predicado. Entre estos dos sintagmas. Estos verbos copulativos sirven de cópula. Nos permite unir al sujeto y al predicado. Pero también, alumnos, exigen, ojo, esto es básico, la presencia de un adjetivo, ¿no?, o de un sustantivo como modificadores del verbo. ¿Sí? Porque hay modificador directo, hay modificador indirecto. Pero, profesor, disculpe, ¿sustantivo va a existir en el predicado? Sí. Sí existen los sustantivos en el predicado, alumnos. Lo vamos a ver más adelante, y ustedes también ya lo saben. Sí existen los sustantivos en el predicado. Pero estos funcionan como ¿qué? Como modificadores, no como núcleo del sujeto. He ahí la diferencia. Estos verbos, alumnos, al carecer de significado, ¿no?, completo, ojo, completo, total, al 100%, ¿sí?, pero tienen una pequeña, una mínima parte, ¿no?, necesitan de un complemento, o sea, este complemento, ¿no?, del adjetivo, el sustantivo, o sea, el modificador, que se le conoce, alumnos, con el nombre de atributo. Este complemento es obligatorio, estudiantes. Es obligatorio. Y se le conoce con el nombre de atributo, alumnos, con lo que es el verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos, alumnos, más conocidos? Son ser, ¿no?, estar, parecer, resultar, seguir, asemejar, permanecer,
volver, continuar, andar, construir, semejar. Tenemos algunos ejemplos. Las palabras que están con rojo, alumnos, son los verbos, y las palabras que están escritas con amarillo son atributos. ¿Sí? Y tenemos ahí las siguientes oraciones. Los perros están tristes, ¿correcto? Gabriel es muy educado. El maestro es observador. La miel es dulce. El árbol está seco. Tú andas pensativo. El profesor permaneció silencioso. Entonces, alumnos, necesitan, yo digo, los perros están, pero ¿qué están, pues? ¿Qué están, alumnos? Entonces necesitan de algo, para que tengan un significado como tristes. Gabriel es, ¿qué es Gabriel, pues? El maestro es, ¿qué es, pues, maestro? La miel es, el árbol está, pues, ¿cómo está, pues, el árbol? ¿Qué? Bailando, saltando, seco. Tú andas, sí, pero ¿de qué forma? ¿No? Y ahí viene el modo, ¿no? El profesor permaneció, pero ¿cómo, alumnos? A esas partes que están complementando, porque necesitan, ¿no?, un atributo obligatorio, alumnos, un atributo obligatorio, ¿no?, para que tengan un significado, porque estos verbos carecen de significado, ¿no?, en forma total, en forma total. Entonces, no olvidarse de eso, alumnos, por favor. Necesita obligatoriamente de un atributo. Continuemos. Los verbos no copulativos y o predicativos, alumnos, acá más bien, ellos por sí solos, alumnos, ¿sí?, por sí solos, sí constituyen un predicado, porque ya te dan un significado. Pueden ir acompañados de modificadores o prescindir de ellos. O prescindir de ellos, alumnos. Estos modificadores que acompañan alumnos, ¿no?, modificadores que acompañan, pueden estar presentes o no pueden estar presentes. ¿Recuerdan, alumnos, que ya les dije la otra vez? Ahora todo son modificadores, ¿eh? La diferencia única está nada más de que en el sujeto hay modificador directo, modificador indirecto. Y los modificadores del predicado o sintagma verbal es objeto directo, objeto indirecto. Ahora lo han generalizado ahora últimamente. Entonces, alumnos, pero profesor, ¿y cómo sabemos, pues, si tiene modificador directo, objeto directo, objeto indirecto? Pero antes de llegar a eso, analicemos esto. Porque no es que por sí solos este verbo constituye un predicado. A ver, Aniceto estudia. Nos está indicando que está estudiando, alumnos. Ya hay un predicado. En cambio, en el anterior no. Pedro pues ya no forma un predicado. Bien, los demás, aparte del verbo, tienen modificadores, que puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto. Porque en el primero están prescindiendo, no está. Petronila baila alegre, ella duerme en el jardín, Pedro lee en la biblioteca. Bien, anoten ustedes aparte en una hojita, y eso guárdenlo bien, lo encuadran, no sé, lo pegan en su espejo, como ustedes la fórmula para poder reconocer un objeto directo. Les dicto, alumnos. Escriban, por favor, lápiz y papel.
La pregunta es la siguiente. ¿Qué o a quién? ¿Qué o a quién? Más verbo, más sujeto. Es qué o a quién, más verbo, más sujeto. Para el objeto indirecto, la fórmula es la siguiente. Se la pregunta. ¿A quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Correcto? ¿A quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Entonces, alumnos, de esa forma se reconoce el objeto directo y el objeto indirecto. Por ejemplo, Petronila baila alegre. A ver qué pregunta. ¿Cuál sería ahí la pregunta? ¿Da alguna pregunta? ¿Quién baila alegre? No. ¿Cómo, profesor, qué dijo? ¿Cómo reconocemos alegre? ¿Alegre qué es? ¿Modificador, objeto directo, objeto indirecto, qué? Objeto directo. ¿Seguros? A ver, ¿cuál sería la pregunta? A ver si es un objeto directo. A ver. ¿Qué o a quién más verbo más sujeto? A ver, pronuncia la pregunta, a ver. Si tiene sentido o no. ¿Qué baila? ¿Qué baila Petronila? Alegre. No tiene sentido. ¿A quién baila Petronila? No tiene sentido. Ah, profesor. Che, ahora. ¿Qué estaría faltando en los modificadores del predicado sintagma verbal? A ver qué falta, aparte del objeto directo, el objeto indirecto. El complemento circunstancial. El complemento circunstancial. Los circunstanciales, ¿correcto? Y si yo digo, por ejemplo, acá a ver, ¿qué complemento será? Pues si no ha dado objeto directo, no ha dado objeto indirecto con las formas que me da el profesor me está mintiendo. No, no creo. A ver, veamos con los circunstanciales. Acá sería, ¿qué circunstancial? A ver, ¿cómo baila Petronila? ¿Cuál sería la respuesta? Alegre. Alegre. ¿Sí? Entonces sería un circunstancial de qué? De modo. De modo. Muy bien el circunstancial de modo. En la siguiente, a ver, ella duerme en el jardín. Da objeto directo, objeto indirecto. ¿Qué sería? A ver. También sería circunstancial. Circunstancial. ¿Pero qué circunstancial? ¿Qué pregunta voy a aplicar? ¿Dónde duerme ella? ¿Dónde duerme ella? La respuesta en el jardín. ¿Qué circunstancial será? Del lugar. Del lugar. Muy bien. En la otra oración. También circunstancial del lugar, profesor. Circunstancial, ¿no? ¿Dónde lee Pedro en la biblioteca? Bien, alumnos, les doy preguntas de los circunstanciales, también tomen nota porque esto les va a servir para el examen, por favor. Para el examen de la siguiente semana. A ver, en circunstanciales, ¿no? Ya, tenemos el del lugar. Al ladito le colocan la pregunta ¿dónde? ¿Correcto? Listo. Tenemos de tiempo. La pregunta sería ¿cuándo?
Circunstancial de modo. La pregunta sería, ¿cómo? El circunstancial de cantidad. La pregunta sería, alumnos, ¿cuánto? ¿Cuánto? Circunstancial de, el otro tenemos de finalidad. La pregunta es, ¿para qué? De instrumento. De instrumento. Entra con lo que es la pregunta, ¿con qué? ¿Con qué? Circunstancial de compañía. ¿No? A Denis le gusta mucho la compañía, es favorito de Denis, el complemento circunstancial. La pregunta, ¿con quién? ¿Con quién? No, Denis, volver a recordar, ¿no? Denis, ya no hay con quién, pues. ¿Con quién? Con su tío, dice, profe. Ah, con su tío. Correcto. Tenemos el otro circunstancial de causa. La pregunta que se realiza es ¿por qué? ¿Por qué? Con tilde y separado. Bien, alumnos. Eso yo les recomiendo, háganselo en unas fichitas para que lo tengan para todo sitio, cuando salgan, bueno, en su casa ahora, ¿no? Porque ya no a la calle. O se lo pegan en donde se miran todos los días ustedes en el espejo, ahí, para que recuerden, alumnos. Eso les va a servir. Eso les va a servir. Bien, alumnos. Continuemos. Verbos transitivos. Son aquellos que exigen la presencia, alumnos, a casi de un objeto directo. Debe de tener un objeto directo. Eso sí o sí, para tener un significado completo. Porque la acción que realiza, alumnos, el sujeto recae en alguien o en algo. Recae en algo, porque ese es el concepto del objeto directo, ¿no? Que recae la acción en algo. Tenemos las palabras que están con rojo, son los verbos, y el objeto directo, todas las palabras que están con amarillo, ¿no? Enrique compró 2 entradas, ¿no?, para el clásico. Luz le dio un beso a su madre. Cierto soldado levantó el fusil. José canta una hermosa canción. Juan ama la naturaleza. Por ejemplo, en la primera, ¿no?, Enrique compró 2 entradas para el clásico. Llegó la pregunta para ver si existe el objeto directo, ¿no? ¿Qué compró Enrique? 2 entradas sería la respuesta, entonces sería el objeto directo. ¿Sí? De igual forma con las demás, ¿no? Entonces, alumnos, no se olviden de esas formulitas, por favor. ¿Y para el clásico qué sería, alumnos? Circunstancial de modo. ¿Sí? Porque ahí no puede ser objeto indirecto. ¿Cuál sería la pregunta? Sabemos que es ¿a quién? El verbo compró 2 entradas. Enrique, no existe persona, ¿no? No existe persona de modo para el clásico. Y así sucesivamente con las demás oraciones, alumnos. Ustedes se aprenden estas formulitas, alumnos, más lo que son lo de circunstancial,
para que ustedes puedan resolver eso. No se olviden, transitivos, ojo, necesitan de un objeto directo. El copulativo, alumnos, necesita, ¿sí?, de un modificador. Porque esos verbos, ¿qué? No tienen un sentido completo total. Los no copulativos, o predicativos, que también se les conoce, alumnos, no necesitan de un modificador, porque por sí solos ya tienen un significado. Pero puede ir estos modificadores, como no, alumnos. Entonces, ahí estamos, verbos copulativos, verbos no copulativos, que también se les conoce con el nombre de predicativos, y los verbos transitivos. Veamos los verbos intransitivos, alumnos. Es aquel que carece de objeto directo. La acción verbal, alumnos, no recae en nadie, ni en nada, aunque puede tener o carecer de objeto indirecto, ¿no? Y o circunstancial. Y o circunstancial, como los pueden. Pero eso sí, no tiene objeto directo, acuérdense de eso. El transitivo sí. ¿Sí? Igual con esto también pueden hacer sus fichitas, alumnos, ¿ya? Con el copulativo, no copulativo. Solo 2 palabras claves nada más. Y con eso recuerdo. Tenemos los siguientes ejemplos. Verbos están escritos con rojo y los circunstanciales, ¿no?, con un verde. Ejemplos: los cerros han ennegrecido. Acá no hay objeto directo, no hay objeto indirecto, no hay circunstanciales. Shakespeare nació, vivió y murió en Inglaterra. ¿Qué circunstancial será? ¿Qué tipo? ¿De lugar? De lugar, muy bien. Nosotros caminamos por el parque circunstancial. ¿Qué tipo de circunstancial? Lugar. Ya, muy bien. El criado mulato ha barrido todo el día. ¿Qué es circunstancial? De tiempo. ¿De tiempo con sol? ¿Cómo? ¿No he escuchado bien? De tiempo, digo, profesor. Todo el día, ¿seguros? ¿Cantidad? ¿Cómo? No he escuchado bien. A ver, repita, por favor. De cantidad, en todo caso, profesor. Cantidad. ¿De cantidad? Ah, correcto. ¿Cuánto ha barrido el criado mulato? Todo el día, correcto. Que vendrían a ser, ¿qué? 24 horas. Bien, alumnos, por eso siempre con esas preguntitas, por favor, no se olviden, sus fichitas, las plastifican, no importa, con esa cinta de embalaje, y eso protege de repente la ficha que ustedes van a elaborar, alumnos. Continuemos. Los verbos reflexivos, alumnos. Aquellos, más bien, la acción verbal recae sobre el mismo sujeto, o se refleja sobre el mismo sujeto que la realiza. Estos verbos también llevan como un pronombre personal, que corresponde a la misma persona, alumnos. O sea, sobre uno mismo va a recaer. Estos son el me, te, se. El verbo, alumnos, ¿no? Es, alumnos, ¿cómo se llama? Está escrito con letras rojas, y el pronombre personal de la misma persona con verbo. O sea, yo, ¿no?, me baño. Está recayendo la acción sobre mi persona. Pablo se lavó las manos. La acción está recayendo ese se por Pablo, alumnos, en el sujeto. En este caso, bueno, Camila se plancha el cabello. No sé qué harán las señoritas hoy en día. Yo desconozco mucho estos peinados. Se planchan, no sé qué hacen, se pulverizan, no sé, la moda hoy en día, ¿no?, en las señoritas. Pero ese se, alumnos, está recayendo sobre el sujeto. Esa acción que se realiza, alumnos.
Camila sí, o sea, sobre ella misma. A eso se llama verbos reflexivos. Pero recuerden estos pronombres, ¿ah? Me, te, se. Me, te, se. O si no, se mete. Para que recuerden, por favor. No olvidarse de esos pronombres personales. Continuemos. Los verbos cuasirreflejos, alumnos, y o reflexivos de forma, son aquellos alumnos que a pesar de utilizar los pronombres, ¿no? Me, te, se, nos, os, ¿correcto? Estos actúan como objeto directo. No actúan como objeto directo ni como objeto indirecto. Ninguno de los dos. Más bien expresan una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. Ella se durmió sola. Ayer nos fuimos al teatro. Se arreglan cocinas, alumnos. Pronombres que están con verde y el verbo con letras rojas. No hay objeto directo, ni el objeto indirecto. Acá se amplía un poco más, porque ya no solamente va a ser me, te, se, esos pronombres, sino nos y os. Verbos recíprocos. Aquellos alumnos que tienen por sujeto dos o más personas, animales o cosas. El sujeto se da en plural. Que ejercen una acción sobre los otros alumnos, al mismo tiempo que la reciben. Se van a dar más cuenta con los ejemplos. Tenemos estos pronombres, se, nos, os. Ejemplos, los pronombres con letra verde y el verbo con letras rojas. Esos gatitos se persiguen. Entre ellos se están persiguiendo. La acción recae en cada uno de ellos. Elena y yo nos casamos ayer. Ambos se casaron. Por eso es algo recíproco. La madre y su hijo se abrazan entre sí. Se abrazan. Ellos se están abrazando mutuamente. Reciben la misma acción. ¿Correcto? Verbos personales. Es aquel cuyo sujeto existe. ¿Sí? Por eso puede ser reconocido. Tenemos acá alumnos ejemplos. Alfonso hace ejercicios. Alfonso es sujeto, ¿no? Verbo hace. Y solamente si estudiamos el verbo, tenemos un sujeto que es tácito. ¿Eh? Que es tácito. No nos vamos a confundir con estos verbos impersonales que a veces no se da a conocer el sujeto, no está presente, ni es tácito, por favor. Que eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Entonces acá sí existe el sujeto, que puede ser expreso o puede ser tácito, ¿correcto? Expreso es cuando está presente. Y tácito es cuando está sobreentendido, alumnos. Veamos acá los verbos impersonales. En los verbos impersonales, estudiantes, son aquellos cuyo sujeto se desconoce. Ojo, cuyo sujeto se desconoce. Es decir, no tienen sujeto conocido, ni expreso, ni tácito. Profesor, pero no es igual que el sujeto, no. En el sujeto tácito sí conocemos, solamente que está sobreentendido. Veamos estas 4 clases de verbos impersonales, alumnos. Verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza. Acá el verbo siempre está en tercera persona, del singular. Y tenemos los siguientes verbos: llover, ¿no? Oscurecer, granizar, nevar, relampaguear, garuar,
amanecer, atardecer, tronar, coma, etc. Tenemos algunos ejemplos. Verbo en singular, tercera persona, escrito con rojo. De pronto anocheció. Amaneció con viento. A ver, con un sujeto no van a poder hacerlo alumnos. Acá no existe el sujeto, no se da a conocer. No está ni expreso, no está ni tácito. Ya creo que mi garganta ya... Estoy hablando mucho. No se encuentra. Entonces, aquel verbo singular, no plural, en tercera persona. Pero no se vaya a confundir, alumnos, por eso les he puesto ahí un hincapié. Por ejemplo, el indio tronó de cólera. Pero por eso tronó viene de tronar, ¿no? De un relámpago, ¿no? De un trueno. ¿Es un fenómeno de la naturaleza? No. Porque este tronó, ¿qué está dando como referencia pues, al indio? Acá estamos empleando algo ya subjetivo. ¿Sí? Amanecí afiebrado, también es incorrecto. Que viene de amanecer, ¿no? O sea, que tiene fiebre esa persona. No es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? El amanecer, ¿no? Cuando se levanta a veces a las 4:30, y cómo se va despejando la oscuridad poco a poco, ¿no? El amanecer. Entonces acá ya hay algo subjetivo. Entonces en este caso, alumnos, los sujetos son respectivamente el indio, ¿no? Y yo, ¿no? Yo amanecí afiebrado. En estos casos no corresponde al alumno los fenómenos de la naturaleza. ¿Y por qué simple razón, alumnos? Porque hay un sujeto. ¿Sí? Hay un sujeto. Otro caso, segundo caso, los verbos haber, hacer, ser y estar. En algunos casos, alumnos, ¿no? Veamos algunos ejemplos con el verbo, ¿no? Habrá regalos para todos. Hubo pocas nubes en el cielo. Hace días que no me visitas. Acá, alumnos, tengamos cuidado mucho con esto. Estos verbos, alumnos, solamente actúan como impersonales siempre y cuando se expresen en número singular. Solo en número singular. Porque es incorrecto decir habrán regalos. Hubieron pocas nubes. Hacen días que. Es incorrecto. Pero a veces nosotros, en nuestra comunicación diaria, utilizamos esto. Y está mal. Está mal. Hasta mi persona también se equivoca, ¿no? Pues, no, sí habrán regalos. Habrá regalos. No, y así sucesivamente, alumnos. Por eso es incorrecto decir habrán regalos. Hubieron pocas nubes. Hacen días que. Veamos el otro caso. Tercer caso de los impersonales. Estos verbos personales empleados en tercera persona, pero en plural, que actúa como impersonales, porque no se conoce o no se quiere dar a conocer el sujeto. O sea, no se quiere dar a conocer el sujeto, ¿no? Y acá tenemos alumnos, cuentan que ya te casaste. Acá podría ir de repente ellos, ¿no? Pero no se quiere dar a conocer. Dicen que habrá temblor. Tocan el timbre. Comentan que tiene SIDA. Sí, por eso dice tercera persona en plural, por favor. Y la tercera persona en plural, ¿cuáles son? Ellos. No se quiere dar a conocer, pues no lo quieren escribir. Simplemente. El cuarto caso, alumnos. Estos verbos impersonales, por efecto,
del signo de impersonalidad pronominal, C, ¿no? De pronombre, ¿no? Que es impersonal. Sí. Eso ya lo hemos visto anteriormente, alumnos, este pronombre personal, pero también lo podemos utilizar como un mero signo, alumnos, sea de voz pasiva, ¿no? Y podemos formar nosotros, ¿qué? Las oraciones pasivas impersonales. O las oraciones impersonales activas. Por ejemplo, se necesita muchacha. ¿Quién necesita pues muchacha? Se vende lotes. ¿Quién vende en estos lotes? No tenemos el sujeto. Se alquilan cuartos. ¿Quiénes alquilan cuartos? Entonces acá, alumnos, el sujeto es no conocido. ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Que el pronombre se no tiene función personal. Más bien las ha impersonalizado a dichas oraciones. Porque no nos da a conocer, no es conocido el sujeto. Veamos, alumnos, el criterio morfológico. Ya hemos visto el primer caso, ¿no? El sintáctico, semántico, de acuerdo al criterio del verbo. Clasificación, esta clasificación del verbo. Ahora, de acuerdo al criterio morfológico, y acá tenemos los verbos regulares, estudiantes. Son aquellos que al ser conjugados, alumnos, no alteran sus raíces. Solo pierden la terminación, ojo, ar, er, ira. Y en la desinencia presentan las mismas variaciones de los verbos modelos, que siempre se presentan a veces en todos los textos, en todos los libros, para hacer estas conjugaciones, que son amar, temer, partir. Solo pierden el ar, er, ir. Y también los conocemos como, ¿no?, verbos infinitivos. Son todos aquellos que terminan en ar, er, ir. Veamos la primera conjugación, verbo amar. Tenemos ahí, alumnos, yo amo, tú amas, él ama. La raíz, ¿no?, o el exema, alumnos, no varía. Am. Solo han perdido ellos, porque nos dice la norma, la regla, el ar, er o ir. Solo pierden esa terminación. Continuamos. Segunda conjugación. Temer, que es el otro verbo modelo, alumnos. Solo han perdido entonces la raíz, ¿no?, el exema, o radical también, alumnos, cuidado, recuerden esto, también ven en el examen, no les van a poner raíz, el exema, les van a poner radical. Viene a ser lo mismo, por favor. Dice, yo temo, tú temes, él teme. En la tercera conjugación, ¿no?, se parece ir, ¿no?, y nos queda par, P-A-R-T. Yo parto, tú partes, él parte. En cuanto a los verbos irregulares, acá sí hay alteraciones, alumnos, en la raíz. ¿En dónde? En la desinencia. O puede ser en ambos a la vez, alumnos, o en ambos a la vez. Por eso dice irregulares. Cuando hablamos de desinencia, alumnos, hablamos pues de los morfemas flexivos, ¿no?, lo que se cambia, lo que varía. Bien, veamos acá, alumnos. Su raíz sufre cambios, varía al ser conjugados. Ejemplo, jugar. Acá, alumnos, la raíz es, claro que desaparece el ar, ¿no? Hemos dicho, solo la raíz sería J-U-G, que es la raíz. Acá tenemos yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Acá sí se alteró la raíz en todas estas raíces que están escritas con amarillo. Se alteró ahí la raíz, alumnos. Por eso son verbos irregulares. Veamos el otro, cuando no se respeta, alumnos, las desinencias de su verbo modelo. Y esto se encuentra en pretérito indefinido. Saben que pretérito hablamos de pasado, no se olviden eso, de pasado. Tenemos, alumnos, el verbo modelo, ¿no? Si es de temer,
no se escribe leer, quedan ten. Y, ¿no? Temí, temiste, temió, temimos, temisteis, temieron. Todas las desinencias, alumnos, o estos morfemas flexivos, ¿no? Se ha alterado. Que están escritos con amarillo. O cuando alumnos se alteran los dos, raíz y desinencias al mismo tiempo. Tenemos, ¿no? Doy, dar, todo se altera. Voy, ir, quepo, ¿no? Caber, porque yo no voy a decir, no, yo cabo, ¿no? No es yo quepo. Esto es un verbo un poco complejo, ¿no? Para hacer la conjugación, que la vamos a realizar. Este tema del verbo es bien amplio, estudiantes. Y es, ¿no? ¿Cómo se llama? Ser. Verbos impersonales. Son aquellos alumnos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. Ninguna persona gramatical. ¿Sí? Ninguna persona gramatical. Hablamos de primera, segunda, tercera, con sus plurales, ¿no? Acá más bien son los que se refieren a fenómenos naturales. Algo ya tocamos adelante. Garuar, nevar, llover, etc. Los verbos hacer y haber, cuando indican tiempo cronológico atmosférico. Ejemplo, hizo mucho frío ayer. ¿Sí? El frío, ¿no? Mucho frío. El verbo impersonal cuasi reflejo, se vendieron muchos autos en la feria. Se vendieron muchos autos en la feria. Porque no va a decir, no, se venden autos. Ahí sería no. Pero ¿quién vende autos? Lo que vimos el ejemplo anterior. Este es muy distinto con el C. Y alumnos elaboran su organizador visual con la información que se les ha dado en el cuaderno. Le toman una fotografía y le envían por WhatsApp. Alumnos, el tiempo nos ha ganado para la práctica. Había una práctica que les iba a enviar por WhatsApp, alumnos, porque eso les va a servir para su examen. ¿Sí? De qué forma de repente se evalúa qué tipo de preguntas. Estudiantes, les voy a enviar yo la práctica, pero ¿quieren que sea calificada o no? Díganme, estudiantes, a ver. Pero van a tener tiempo, no me la van a enviar ahora, pues, porque eso yo siempre lo realizo dentro de la clase. Pero como hemos hablado de distintos puntos, se nos ha pasado el tiempo, alumnos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, a criterio de ustedes, díganme. Depende, profesor. ¿Cuántas preguntas son? Son 10. Son 10. Porque todo esto ya alumnos ya tendrían que enviarme ya el día... Bueno, no había problema todavía con esto, son sus 7 días, porque eso me lo envían a mi WhatsApp. Ya lo demás es a la plataforma, a partir de la siguiente semana, ¿no? Dígame, o si no, yo se los envío. El alumno que desee practicar, ¿no? Que desee practicar, alumnos, lo realiza porque es para su examen, como es una forma de estudio. Me mandó Alexander, ¿cuándo lo teníamos que presentar? Estudiantes, de igual forma les daría los 7 días. Yo sé que tienen otras áreas también. Sé que tienen otras áreas. Pero yo quiero que se refuercen ustedes. Yo se los voy a enviar de todas maneras, pero el alumno que desee hacerlo, practicar, lo realiza. ¿No? Lo realiza. En todo caso, profesor, que quede como opcional, como una notita extra. Ya también, entonces yo también le envío la nota, una nota extra. ¿Ya? Si le favorece la nota, perfecto, ¿no? Si de repente Mauricio sacó 0.5, profe, no quiero esa nota, no me parece. Pero voy a volver a revisar la práctica y, bueno, se le envío. Bueno, estoy en eso, alumnos, para que ustedes aprendan. Hoy en día ya también, la UNSA, con el CEPRO-UNSA ya ha cambiado mucho esta modalidad. Están preguntando mucho lo que son conceptos, características, finalidades, etc. Ha variado un poco más y pienso que va a variar también mucho más todavía. Entonces, alumnos, conmigo hasta el día de mañana. Yo les envío esta práctica, es opcional, alumnos, ¿no? Es opcional, ¿no? Para que ustedes puedan revisarla y practicar.
¿Sí? Bien, alumnos, con ustedes. Hasta la próxima clase, porque ahorita me tengo que enlazar con el otro grupo. A menos que alguna pregunta o algo. Caramba, este congreso me gustaría tener allá, todos por unanimidad, caramba, todo es aprobado. Bien, alumnos, hasta luego, cuídense. Ya que no han preguntado nada, cuídense, hasta luego, Hasta la próxima, Profesor. hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. hasta luego.